Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala, un programa más con todos vosotros, ya el 369, último del año 2024, ya que no volveremos hasta pasado Reyes por estas fiestas navideñas y como no, nada mejor que para cerrar este año 2024 estar pues con Ángel Sala. Ángel Sala, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí esperando que nos expliques todo el festival del 2025, todo lo que vais a pasar. Sí, está cerrada la programación ya. Está cerrada ya la programación, Sí, ¿no? sí. Habéis sido rapidísimo este año. Invitados y todo, ya lo tenéis todo, ¿no? También. También, ¿no? También. Sí. Bueno, alguno tenemos. Bueno. Sí, hombre, ya me imagino que Sí. ya vais preparando terreno Sí. y sobre todo siempre es bueno hacerlo bastante pronto por cosas que puedan pasar, ¿no? Por el camino, porque claro, falta pues bien, ¿cuánto hablamos? 10, 8, 9 meses, ¿no? ¿9? Sí, 9 meses. 9 meses. Hay 3 o 4 ya confirmados. Sí, pues bueno. Y pues algunos esto... que os harían bastante ilusión. No, Sí. seguro que siempre... Siempre... Hombre, este año ha sido bestial, ¿eh? Habéis traído un montón de gente y bueno, y pienso que el año que vienen unas cuantas cosas, pues bueno, hablamos aquí a un momento, presentamos al equipo del programa, en este caso, Santi Serrano, buenas noches. Buenas noches. Nuestro compañero Marcos Ordóñez, que ha pillado un pequeño virus y se nos ha caído, pues eso, del programa hoy, último programa, pero bueno, desearle de aquí que se recupere lo antes posible para que esté a tope en el 2025. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y nuestra estudiante en prácticas, Gisela Amador. Y vamos, como siempre, pues a redes sociales, en este caso, pues Facebook Pánico en la Sala, Instagram Pánico en la Sala, Twitter o X Pánico, @Pánico en la Sala, iVox Pánico en la Sala, set de radio Barcelona. Y ahora vamos con nuestro colaborador, el Satantanou. Ya sabéis, el Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays, el Satantanou que está en la calle Tallers 79 de Barcelona. Tenéis un teléfono que podéis llamar 93 555 41, repito, 93 555 41, y también tenéis la página web en la cual podéis comprar, que es elsatantanou.com, repito, elsatantanou.com. Ya sabéis, ahora fiestas navideñas, Navidad, Reyes, allí encontraréis de todo, fantástico, terror, ciencia ficción, lo que queráis. El Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Y ya que estamos ya en épocas pre-navideñas, o sea, un tiro aquí ya de llegar a las Navidades y de aquí a nada, 13 días o algo así, pues pasar ya al 2025, a un año nuevo, vamos con, bueno, pues un tema navideño, en este caso, Pesadillas antes de Navidad, de Dani Alfán. La primera pregunta, Ángel, es un poco un resumen de lo que ha sido este último Festival de Sitges 2024. O sea, un año sin el retiro, cosa que parece que el año que viene sí lo tendremos, ¿no? Sí. No, yo podría decir que 99% que sí. Me reservo el 1% porque siempre puede pasar algo, pero no. Si estamos ya trabajando para que eso ocurra y tendremos un retiro yo creo bastante bonito, muy diferente.
Sí, sí. O sea, el antiguo Retiro. El antiguo Retiro, sí. Entonces tendrá un toque muy más de película de Universal que de película Greenhouse de los 70, de los 80. Sí, una sala que además se ha consolidado en su primer año y una sala que se ve muy bien en el cine. O sea que yo estuve un par o tres de veces en esta sala y la verdad es que muy bien, ¿no? Pequeñita, Sí, no, ha pero muy sido bien. un trabajo muy bueno del equipo Mm, técnico que trabaja para el festival, de Kelonic, de mm. Sono, de todo el equipo de producción del festival, y se ha conseguido una sala donde, bueno, el primer año, lo que dices tú, ha gustado. Es decir, Sí, y si sí. miramos los resultados de audiencia y de ocupación, ha sido espectacular. Mm, Es decir, sí que es una sala pequeña, pero ha estado, podía haber 20 personas y no, hemos mm. tenido una ocupación superior al 80 y pico por ciento, es decir, es una Sí, sí. barbaridad de media, con lo cual vamos a seguir ahí muy contentos. Una sala donde un post-screening luce mucho, Sí. más próximo. Es una sala Mm, donde, por ejemplo, la sección documental ha funcionado muy bien, mucho mm, mejor que en el Prado o en el Tramontana. mm. La sección de el documental sobre la matanza de Texas, por ejemplo, pues que funcionó muy bien en el Prado porque pusimos la matanza de Texas en 35 y tenía que ir al Prado y funcionó bien en Sí, el sí. Prado. Mm, Pero en general ha ido muy bien todo el documental que se ha pasado allí y mm. bueno, estamos muy contentos, ¿no? O sea, eso quiere decir que el año que viene, teniendo el Retiro, pues habrá una sala más de 120 Sí, sí. butacas, o sea que aumentáis aforo y eso os ayuda también un poco a eso, a poder hacer segundos, terceros pases o hacer secciones especiales allá también, ¿no? Bueno, yo creo que ahí seguirá, lo estamos terminando Mm, de diseñar, pero seguirá a gran parte de los clásicos, mm, menos los que tengan que ser proyectados en 4K, porque el Escosador no tiene 4K, mm, el Prado sí, mm, que son los programas, o los que serán en 35, que también tendrán que ser en el mm, Prado, porque es el único cine que tiene 35 milímetros en este momento. El, Tendremos la sección documental, mm, posiblemente como este año un pase adicional de los largos de Animat, que han mm, ido muy bien. Ofrecer la segunda oportunidad de tener Animat allí ha ido muy bien. Y claro, y tendremos dos franjas de mañana y de tarde, noche de panorama que irán mm, al Retiro. Por ahí habrá mucho espacio a rellenar que posiblemente en alguno de esos casos serán terceros pases de posiblemente panorama, aún estamos ahí un mm, poco mirando, eh, o incluso hacer una mix de terceros pases de nuevas visiones y panorama, porque no en mm. todas películas también te dejan tres pases, hay que mirar. Sí, sí, A lo claro, mejor exacto. hacemos una Mm, combinación de tres pases donde haya películas de nuevas visiones, de panorama o de otra mm. sección que nos permita tener tres pases, ¿no? Entonces, bueno, será una sala que tendrá bastante funcionamiento y funcionará, yo creo que a tope, con buenos Mm. resultados. Hombre, la verdad es que Sitges ahora con este próximo año, 2025, con el Retiro reformado y esta sala, aparte del Prado, el Auditori, que es la Mm. joya de la corona, digamos, y luego el Tramuntana, quiero decir que Sí, sí, el Tramontana asientos van a ya. haber. Sí, sí, el Tramontana va a seguir más o menos Sí, con la sí. misma dedicación, pero bueno, Mm, la existencia de una sala más mm, liberará, digamos, espacio a otras salas. Es decir, sí, y sí. luego, evidentemente, el retiro permitirá hacer repeticiones más lógicas Mm, que este año, pues a lo mejor repetir a la 1 de la mañana en el auditorio, pues sí, Twilight of the Warriors, por ejemplo, que se sí, pasó sí, sí. una repetición a la 1 de la mañana en el Mm. auditorio, que no fue mal. Tengo que decir No, no, que no, no. fue bastante. Es decir, hizo lo que posiblemente hubiese hecho en el retiro. Ya, ya. Pasa que, claro, ni el horario es el más adecuado en un día no festivo, Exacto, sí, eso sí. y entonces, bueno, se puede repetir una película como esta pues a las 12 de la mañana o a las 10 de la noche o a Mm, las 8 de la noche o a las 6 de la tarde, sí, ¿no? Es decir, entonces en horarios mucho más normales. Es decir, sí, sí. eso se va a notar para que un poco
pues respire el festival. ¿Qué iba a decirte? A nivel de invitados, este año han venido muchos. ¿Es complicado a la hora de diseñar un poco lo que queréis para el año que toca? El querer unos invitados por lo que sea por películas que cumplen años, sea porque os hace ilusión tener a alguien. O sea, ¿qué es lo que a veces hace que un año haya muchos, como este año? Otros años siempre, pues eso es más complicado, ¿no? Un poco el qué, rodajes, si son gente que está aún en activo, todo esto. Bueno, hay gente que, bueno, todo depende de muchos factores. Es decir, hay la disponibilidad evidente, las negociaciones para ver cómo vienen esas personas. Hay gente más fácil, gente más difícil. También el tema a veces el problema es decir que no a mucha gente que quiere venir, porque es que últimamente quiere venir mucha gente. Me refiero a gente también de sección oficial, de todo eso, viene muchísima gente. Y evidentemente hay un estrato de invitados complicados para nosotros y para cualquier festival. Cuando ya tiras muy alto, es difícil. Es difícil. También hay que tener en cuenta la situación personal de la gente, de su trabajo, su salud, su capacidad de poder viajar, en algunos casos 12 horas. Bueno, hay una serie de temas que es complicado. Hay gente que le gusta y con el que tenemos muy buena relación, que es un gran porcentaje por esto de los homenajes o de las visitas. Hablo de gente, digamos, un poco retrospectiva. Hay gente que no le gusta. Hay gente que incluso que nos dicen que no quieren premios porque los hace viejos. Que los hace ya como que están en retirada. Hay de todo. Es decir, entonces, sí que es verdad que hay un amplio espectro de invitados que pueden venir a Sitges en plan homenajes, retrospectivas, que es muy fácil. Es muy fácil que digan que sí. Es cuestión de ponernos de acuerdo en cómo, de qué manera y es fácil. Y de hecho, este año ya, antes de empezar el 2025, y no puedo decir quiénes, pero tenemos, me parece que son 7 o 8 confirmados. ¡Ostras! Es decir, o apalabrados, no cerrados 100% con todas las condiciones, porque tampoco tenemos las posibilidades de cerrar los vuelos ni nada igual, pero porque aún no se puede cerrar y también estamos en plena creación del presupuesto y del diseño del festival, pero sí que tenemos el compromiso o apalabrados de que van a venir. Es decir, de que quieren venir y que van a venir y que ya se han reservado fechas para venir. Es decir, y son, pues digo, de 7 o 8 invitados, lo que estoy hablando son invitados de carácter retrospectivo, es decir, porque también haremos una... También los marcos del festival de este año haremos el tema de la comedia del fantástico de una manera muy amplia y ahí caben muchos invitados. Daros cuenta que cumplen años películas que están dentro de ese espectro. Es decir, prácticamente todas las películas que cumplen 40 años tienen una relación con el fantástico y la comedia tremenda, porque los 80 prácticamente todo tenía relación en cierta manera con la comedia. El fantástico se hizo cachondo, es decir, si hablamos de las películas que cumplen 40 años, Friday Night, El regreso de los muertos vivientes, Reanimator, son películas que utilizan la comedia de alguna manera, en algún momento, o el humor negro, o un poco la ironía o la parodia incluso. Entonces, esas películas te permiten traer a muchos invitados y bueno, estamos abiertos. Y aparte, el hecho de elegir el tema de la comedia, aparte de que da para una publicación muy, muy buena, creo yo, también te da un aire fresco al festival, ¿no? Yo creo que permite explorar límites del género muy interesantes sin dejar de ser fantásticos. Pero, por ejemplo, pues lo grotesco en el cine del este europeo,
autores contemporáneos que juegan un poco al humor de una forma muy curiosa, como Michel Gondry, Spike Jonze, no sé, gente que está haciendo... Ben John Malkovich, una película podría considerarse una comedia, muy rara, pero una comedia, ¿no? Pero es que Teléfono Rojo, Volamos a Moscú es comedia. Y de hecho Kubrick decía que era una comedia surrealista y irónica y casi patética, ¿no? En algunos casos. Y podemos ir a la parodia y encontrar el jovencito Frankenstein, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí pueden salir gente, mucha gente, ¿no? Que interesante que podríamos venir. Yo creo que no traeremos a todos los que podríamos traer porque entonces nos arruinábamos. O no hacíamos otra cosa y también hay que traer otro tipo de invitado, ¿no? Pero que ya el tema y los homenajes, hay 40 años de Regreso al Futuro, que quizás la comedia de ciencia ficción más popular de la historia del cine, ¿no? Bueno, eso nos permite jugar con... Claro, el impacto que tuvo este año Nick Frost, ¿no? Que viene de la comedia de género. Y fue como si trajeses lo que podría significar traer a Bill Murray o a Dan Aykroyd o a gente que ha jugado con el género y ha jugado, y no digo que estos vayan a venir, pero bueno. Ya. O directores como un Robert Zemeckis o como Frank Oz o como que están ahí y han hecho género, pero que lo han hecho de una manera, pues jugando con la comedia, ¿no? En cierta manera, sin dejar de ser películas de género. Friday Night es una de las mejores películas de vampiros casi de la historia, pero tenía un punto cómico, no paródico, pero cómico. Había bastante ironía y era muy divertido, ¿no? El mismo vampiro, ya tenía ese punto así como... Y Roddy McDowall haciendo de Peter Vincent. Ya ahí es homenaje, pero también suena un poco a coña. Sí, claro. La misma Jóvenes Ocultos es una película que, bueno, es una película de vampiros estupenda, pero tiene elementos de comedia, es decir, de comedia adolescente. Era todo el cine de los 80, era así, era prácticamente así. No, y remitiéndonos a esto, que por ejemplo Noche de Miedo inauguró en el 85 el Festival de Sitges, claro, hablamos de un año donde hay Life Force, que es la música que siempre te pongo, Reanimator. Mi película casi favorita de aquel año. Sí. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo era la gente mucha era de Reanimator, pero yo era muy de Life Force. A mí Life Force me flipó. No, yo también, a mí Life Force también me gusta mucho. Aún así, ese año fue el del Día de los Muertos Vivientes también, ¿no? El Día de los Muertos, sí. El Día de los Muertos, que es una película que, igual que Life Force, en algún momento algo haremos. Es decir, Life Force es una película, por ejemplo, que sí, pasa que ya te digo que no podemos traer a todo el mundo que queremos. Pero si quisiésemos traer a gente, menos a Toby Hooper, de Life Force podemos traer a multitud de gente. Podemos traer a Matilda May, podemos traer a ¿cómo se llama? A Patrick Stewart. A Patrick Stewart, podemos traer a muchos actores que están vivos de la película sin ningún problema. Es decir, que hay posibilidades de traer gente. Y del Día de los Muertos, desgraciadamente, George Romero ya no está con nosotros, pero se puede traer a mucha gente también. Es decir, se puede volver a traer a Tom Savini, ¿no? Es decir, exacto. Que es uno de sus mejores trabajos, posiblemente. Sí. La verdad es que da mucho juego el 2025, pero claro, entre todas estas películas que hemos hablado hay una que es la que marca una época, que es Tiburón, del señor Steven Spielberg. Este año pues pasó su hija con su película y bueno, supongo que la película Tiburón estará ahí en Sitges. Otra cosa es que pueda venir alguien como el señor Steven Spielberg, ¿no? Eso ya son palabras mayores. Un director que además hace muchos años que intentas traer también. Sí, bueno, es que el que no intente traer a Steven Spielberg a un festival o a un festival de cine fantástico, es que no está en sus cabales, vamos, es que no. Es como si un equipo de fútbol no quiere fichar a Messi en su momento. Exacto. Que, bueno, ¿no? Es verdad. Steven Spielberg sigue siendo el gran referente para una generación y bueno, nosotros seguiremos ahí en el intento. Tiburón es una película que
estando yo de director, evidentemente va a estar de alguna manera. Es decir, 50 años de Tiburón no pueden pasar desapercibidos. Sí. Sí que es verdad que hicimos un homenaje muy potente en el 40 aniversario de la película. Vino Carl Gottlieb, vino Joe Alves. Tampoco hay mucha gente viva en la película. Sí que los hay, ¿eh? Está Richard Dreyfuss tiene fama de problemático, sí, ¿no? pero yo creo que este va complicado. Sí. Es Por eso. complicado. Aunque me figuro que este año se promocionará porque sabe que es para él, como es una oportunidad de ir a sitios y de cobrar caché, porque posiblemente nosotros no pagamos caché, pero me figuro que pedirá algún tipo de caché. Y este año saldrá, yo creo que este año estará muy dispuesto porque sabe que muchos festivales quizá lo pidan. Bueno, hay gente en viva en Tiburón. También está vivo todavía Carl Gottlieb y está vivo Joe Alves. Pasa que no sé cómo estarán físicamente porque ya eran mayores cuando vinieron a Sitges hace 10 años, ahora tienen 10 años más. Hay actores aún vivos como el ayudante de Brody, ¿no? El que salía en Tiburón y Tiburón 2 y que hace convenciones, es un tipo que va a convenciones y creo que, no me equivoco, si Lorraine Gary está viva, la mujer de Brody. Sí, la mujer pues no sabría decirte si Yo está creo que viva está aún. viva. ¿Sí? Yo creo que sí que está viva, si no... Otra cosa es como esté, ¿no? Pero Sí, viva sí, pero igual bueno, sí, sí. es decir, que hay gente, pero también a la hora... Nosotros también intentamos no convertirnos en una mera convención, ¿no? Es decir, Sí, pues, ya. a veces Ya. también para atraer pues, a personas con todo el respeto que, bueno... que salen en la película, pero que tampoco solo tienen un valor a nivel de autógrafo, ¿no? Quizá, Sí, o a claro, nivel de claro. foto, preferimos traer a alguien que tenga más sentido, ¿no? Que tenga más sentido con la película. Es decir, y que dé un punto más de importancia. Pero bueno, también estamos hablando de a lo mejor poner algún precedente, alguna secuela de Tiburón y hablar un poco de todo el fenómeno, ¿no? Sí, también, sí, sí, porque los italianos pues hicieron alguna de sus estas pseudo Tiburón películas 3. que hacían ellos cada vez que salía un alien, salía un tiburón, Bueno, salía, yo qué y sé. alguna de mucho éxito, como Sí, sí, Tentáculos, algunas sí, 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 exacto, tentáculos, tentáculos, de Oliver Sionitis, que estuvo este año. sí, exacto, sí, sí, Y bueno, nuestro Tiburón 3 de Enzo sí, Castellari, que en exacto, España sí, se sí. tituló Tiburón 3, el último escualo, ¿no? El último escualo, sí, 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 es verdad, sí. Sí, sí. Oye, bueno, empieza el año ya con Sundance, que he estado pegándole un vistazo y bueno, y hay la sección esa de Fantástico. ¿Le has pegado ya un vistazo a las Sí, películas ¿sí? sí, son películas, deben de ser películas de muy reciente factura, tampoco hay mucha Mm, información. sí, No hay ningún gran nombre o ningún nombre, digamos, que ya venga a decir que lo que salga de ahí sí, será sorpresa, es decir, porque exacto, sí, sí. no hay nada indica de gente que había hecho ya cosas o que... Mm. Entonces, bueno, es una selección. Sí que hay una película que ya conocemos, que es Rabbit Trap, una Ah, película sí, que que es una de las que... está que ya la conocíamos, porque la película que ha pasado digamos, aplazó al 2025, Mm, que está muy bien, además es una película muy interesante, pero bueno, no hay nada mucho más allá, es decir, ya, para mí es un Sundance, a falta de un análisis más profundo, es mm. un Sundance un poco, Sí, no Flojo o de demasiado, transición. no demasiado, a ver, atractivo a priori. Lo que pasa es que luego mm, sí que pasa siempre, y además pasa mucho en Sundance, que mm, el primer análisis suele ser un poco en frío, es el primer festival potente del año, mm. y bueno, luego te salen, luego hay cosas que te van diciendo que no lo parecen, pero son fantásticas, Sí. que tal igual, y al final siempre salen cosas, y siempre hay cosas, pero yo creo que será mucho más importante South by Southwest. Yo creo que Sí, South by Southwest será un festival, y yo creo que viene siendo un festival más importante que Sundance en muchas cosas. a En los nivel últimos para años. En conseguir, todo, ¿eh? ya, para En tener todo. películas. Lo que pasa es que Sí, este ¿cuándo se celebra este en festival? marzo, en Ah, en marzo. marzo, ah, vale. Nosotros vamos allí, ya llevamos varios años yendo, Mm, y es un festival que se mueve muchísima industria, se mueve muchísimo ya, título,
pero ya no solo de género, es un festival generalista. Y yo creo que allí, bueno, de hecho nosotros este año hemos tenido como 7, 8 películas que cerramos en South by Southwest: Azrael, Death Mail, Things Will Be Different. Había varias, hay 7, 8 películas que venían de South by Southwest. Es decir, que fue una cosecha bastante potente. Dead Mail, por cierto, una película que a mí me gustó bastante, ¿eh? Es una película que ya había leído sobre ella y es una película así pequeñita, pero está muy bien. A mí me encanta. Sí, a mí también. Yo en South by Southwest me quedé alucinado con la película. Bueno, de hecho, me fui a ver no tenía ni representación esa película, no tenía ni casa de ventas, no tenía nadie, y me fui a ver al productor que estaba por ahí, que además es una película producida en Texas, es decir, una película muy periférica, no es una película de Hollywood. Y se quedó muy alucinado porque me dio tanto entusiasmo que no se debía esperar que alguien de Europa le viniese con tanta... Porque es una película un poco especial, ¿no? Sí, es una película, pero está bien. Pero está muy bien. Es una película que merecería que alguien le hiciera caso y que alguien la pudiese comprar en España. No sé, evidentemente no es una película quizá para salas comerciales, pero yo creo que alguna plataforma que le diese un cierto cariño. YouPlanet o algo así para Movistar o algo así. Sí, algo, ¿sabes? Que le diesen, que la pudiesen empaquetar bien para que se pudiese ver, ¿no? Son películas que se vieron este año en Sitges, que hay algunas que a mí personalmente me haría mucha ilusión que se pudiesen llegar a ver, ¿no? De alguna manera, ya sé que en salas complicado y que una de ellas es Death Mail. Podríamos hablar de A Desert, de Joshua Eckerman, que ganó Nuevas Visiones, que es una película para mí excelente. Podríamos llamarle Els, que también ganó un premio, la película francesa de Thibaut Emin, que es yo creo un body horror muy, muy interesante y una película muy curiosa. Bueno, una serie de películas No, que digo que a mí esta de Es no la pude ver en Donosti, que en Sitges se me escapó y no me gustó. La premisa, la idea sí me gusta y visualmente es guay, pero se me hizo un tostón. Pero ¿cuántas películas ves en plataformas peores que él? Ah, sí, no, eso por supuestísimo. Sí. Y en cines, ¿eh? Es decir, bueno. Sí. Recordemos que en cines ha visto Terrifier 3, pero bueno, no digo nada más. Bueno, pues dinero está haciendo, ¿eh? Bueno, lleva 3.5 casi. Es decir, sí, por eso digo que presupuesto, de si ya lo comentó el director ahí en Sitges también y tal, del éxito, o sea, de lo que utilizaban la producción y lo que han sacado. Además, muy contento y muy contento de cómo funcionó el Sitges, pero... aunque yo asumo todas las películas que están en el festival porque están ahí, pero no es mi rollo. Bueno, no. Tampoco me acaba de hacer el peso, ¿eh? Más allá de alguna muerte así un poco gráfica, pero es que no le encuentro la gracia y no entiendo el fenómeno. Yo es que narrativamente las veo todas, ¿eh? La segunda peor, ¿eh? La tercera es la que creo que tiene más interés. Sobre todo en la primera parte de la película, la primera parte de los 20 primeros minutos me parecen que están bastante bien y que tiene una atmósfera un poco creepy que me gusta, y alguna escena que está bien, pero la narrativa la veo muy, muy alargada. Bueno, y luego que no me hace gracia, lo siento, es decir, es un asesino. El personaje, no, solo me haría gracia si alguien le revienta la cabeza, pero no, la verdad, no. De momento no va a pasar. No es un Jason, no es un Freddy, que le veo una ironía que no. Pero yo el mimo porque ni siquiera es un payaso, es un mimo. Es un mimo, sí. Que no. Bueno, igual no me río, no me lo paso bien con él, me aburro. A ver, sí, a mí tampoco es un personaje que, a ver, me lo paso bien. El problema es que, como tú dices, la narrativa no da para 2 horas y pico de película, ese es el problema. Todo es masacre por masacre, muy bien hecha, sobre todo en esta última. Sí, los efectos es lo mejor. Sí, los efectos están muy bien, exacto. También son, para mí, las escenas de masacre se alargan injustificadamente. Sí, exacto, a eso me refiero, que hay películas que... Sí.
son muy postizas, no me las creo, ¿sabes? No. A mí hay una película este año que me parece que es bastante gore, no tanto, me parece mucho mejor conseguida que Sin Violent Nature, es decir, de naturaleza Bueno, violenta. pues mira, ahora me has leído ahora la mente porque iba a comentarte esta película, que esta película está muy bien, muy bien. Lo que Muy pasa es bien. que ha pasado un poco sin pena ni gloria, ¿no? O sea, es una película que pasó, no sé cuánto tiempo estuvo en la sala, pero pasó bastante Bueno, rápido. era una película difícil para salas comerciales. Lo que pasa es que es una Mm, película que se han esforzado tanto en Estados Unidos como internacionalmente que mm, fuese una película para cines. sí, Y en Estados Unidos no salió mal la jugada porque, bueno, es mm, una película muy barata y no funcionó mal en salas. Fue un lanzamiento limitado, pero aún se colocó sí, ahí entre las más taquilleras de la semana y, bueno, no fue mal. Aquí en España yo creo que entiendo que, bueno, la distribuidora no quería que la película se piratease y que mm, viniese, pero yo creo que es una película que si hubiesen esperado un festival, y en este caso creo que el único festival puede ser Sitges, sí. y hubiese salido un poquito más empaquetada de Sitges, que creo que hubiese ido muy bien, Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que es una película que hubiese funcionado bastante bien, bastante Sí, mejor. sí. No mucho mejor, pero bastante, un poquito mejor. Mira, cuando Mm, Acecha la Maldad el año pasado, una película que se esperaron a Sitges y luego los resultados comerciales no fueron malos de sí, cuando sí. acecha la maldad. Es decir, No, no. o El baño del diablo, que es una película que se Sí. esperaron y se podía ver si Mm, la querían ver alguien de manera no oficial, se podía ver, y sin mm, embargo, se esperaron, en Sitges la gente la vio, se mm, llenaron las salas, y luego sí que eso ha sido un éxito en comercial porque también es una película más pequeña, más de autor, mm. más europea y que es más difícil. Pero bueno, él ganó el premio. Es decir, que tienes Sí, una sí. película con un premio. Y yo creo que de Naturaleza Violenta es una película que podría haber cazado el Bueno, palmarés de alguna cosa. y con unos efectos especiales impresionantes, ¿eh? Además nada digital, o sea que están Sí, sí. súper bien hechos, ¿eh? Es una, A mí me bueno, es gusta una mucho, versión, me gusta a mí mucho. también, bueno, es una versión, digamos, de Jason, desde otra perspectiva, que es la cámara siguiendo a este asesino en serie, ¿Mm? sobrenatural, y las masacres que va haciendo, pero es una película dura lo justo, o sea que no se hace larga, No, sí, sí. y la película, ese silencio, el oír solo el bosque, y él caminando por allí y cada vez que encuentra a alguien, pues más vale que salga corriendo y aún así los pilla. Pero antes, volviendo a Dead Mail, haría un símil también con el último Late Night, ¿no? Una película que también a Sí. mí me gustó mucho y que también es una película que, bueno, relativamente pequeñita también, pero que también eso, que al final se estrenó, creo que en cines, pero duró poco, si no recuerdo mal, y Sí, directamente a pasa que ahí Filmin. A se ha Film. empaquetado bien. Es decir, el Sí, último sí. de Bale, ya yo creo Mm, que ya se compró, fue Filming quien la compró con un mm, objetivo clarísimo de hacer película de plataforma, mm, aunque se hizo un estreno muy selecto en cines como aquí, como Fenómena, como sí. tal, bueno, con muy cuidado. Evidentemente no, tampoco es que se fuesen a llenar de venta de entrada a los cines por la película, pero bueno, una película luego ha funcionado bien en la Mm, plataforma, me figuro, y luego ha tenido formato físico también, ha sí, sí. tenido un lanzamiento muy Sí, potente en sí, formato sí. Ese físico. Pintano. Sí, Sí, sí. y la gente, todo el mundo conoce el Late Night Mm, with the Devil. Es decir, es una película que los aficionados la conocen, sí. saben dónde pueden verla, y eso es lo que me refiero, ¿no? Que películas que salen de ese ostracismo de que se ven en un festival y a lo mejor luego ya no se ven nunca más, ¿no? Que eso es lo Sí, que me parece un poco, pues, triste por una película como Death Nail o sí, como bastantes otras, ¿eh? sí, Es decir, sí. hay también películas, por ejemplo, asiáticas, alguna de este año en el festival, como The Talent Society, una película de Taiwán que Mm, ganó premios en Sitges, película de asiática, que está muy bien, que es muy divertida y que es una mm, pena que alguien no la considere porque podría ser una película que funcionase muy bien en una plataforma, ¿no? De hecho, es el Beetlejuice bueno de este año. Es ya. decir, es una comedia sobrenatural que Sí. tiene algo de relación con Beetlejuice, algo, Mm, en ese mundo de más allá de la muerte, tiene sí. algo y a mí me parece que le da mil vueltas a esta penosa segunda parte que ha hecho el señor Tim Burton, ¿no? Bueno, lo mejor de esta película que nos hablas es que Tim Burton no está detrás de ella. No, no, Porque no, no, no.
Pero bueno, Tim Burton yo lo entiendo. Es decir, haz un Beetlejuice. Bueno, vale, dame el cheque y yo pongo el nombre y bueno, y consigo que vengan todos y que vuelvan a hacer lo mismo. Y bueno, le ha salido bien como. Yo es que creo que les ha salido bien como podría haber sido un fracaso estrepitoso. Es decir, pero bueno. Han conseguido atraer a un tipo de público a través de Jenna Ortega, de tal, que bueno, que y de la propia Winona, que con Stranger Things está como muy de moda últimamente. Y bueno, sí que es verdad que a mí no me gusta nada, pero que conozco a mucha gente joven y sobre todo niños que les gusta mucho Beetlejuice 2, bueno, es decir, es abreviado. Entonces, bueno, que a lo mejor tenía su sentido en ese tipo de público, es decir, que no me tampoco me voy a quejar de que una película de género pues recaude lo que ha recaudado Beetlejuice, que ha sido casi 500 millones mundiales, ¿no? Que bueno, que es una buena noticia. Sí. ¿Qué destacarías, Ángel, este año de los estrenos fantásticos en salas, no digo lo del festival, sino en salas? Este año, ¿qué destacarías como películas así que a ti te hayan gustado o que marcarías un poquito? Bueno, yo creo que ha habido buenas noticias. Yo creo que ha sido un año. Quizá no hay, aunque hay películas que a mí me entusiasman, pero quizá no hay, sobre todo en el terror, una película definitiva. Pero sí que hay películas muy buenas. Yo creo que es un buen año para las películas dirigidas por mujeres, no en España, pero porque eso no existe en España. Películas de terror dirigidas por mujeres, por muchos motivos. Pero sí, yo creo que ha habido una película que ha marcado, es La Sustancia, que es una extraordinaria película de género, y la dirige una mujer. Y bueno, y eso es y yo creo que es algo que ha roto un poco ese estigma que mucha gente tiene sobre el cine dirigido por mujeres o el cine de género dirigido por mujeres, ¿no? Que a veces es como, bueno, tal y cual, y sin embargo está. Y ha habido muy buenas películas, por ejemplo, a mí Descansa en paz, de Thea Hizbenstall, la película basada en la novela del mismo tipo de Déjame entrar, que está muy bien, es una película difícil, pero está muy bien. La he visto. Sí, a mí La primera profecía me encanta, de Arkasa Stevens, es una de mis películas favoritas del año de terror y me parece que hace un trabajo estupendo. El mismo Baño del Diablo la dirige en parte una mujer, Verónica Franz, con Severin Fiala. Bueno, hay muy buenas noticias en ese aspecto. Luego, en otros aspectos, yo creo que, hablando ya de cine más mainstream, yo creo que evidentemente la ciencia ficción tiene El Alien, No, Alien Romulus. Ahí sí que me parece una secuela bien hecha, o una precuela en este caso, bien hecha y que ha funcionado muy bien también, ha tenido ese éxito de público. A mí, evidentemente, para mí la mejor gran película de ciencia ficción del año es Dune 2, o Dune parte 2, que me parece un peliculón increíble, una obra épica y fascinante, pero vamos, estamos hablando de Denis Villeneuve, claro que no, tampoco. Y a mí me encanta Furiosa, de George Miller, es una película que la que tengo no diría que me gusta más que Fury Road, pero me gusta tanto como Fury Road. Es decir, a mí también, a mí me gusta mucho. Me parece un spaghetti western apocalíptico. De hecho, me parece que es un remake de Hasta que llegó su hora en muchas cosas, ¿no? Parece la misma historia. La venganza de ella recuerda mucho a la de Charles Bronson en Hasta que llegó su hora, incluso la forma en que muere su madre y todo, ¿no? Parece una película que nos descubre cosas que queríamos saber del universo de Mad Max, de cómo eran esas ciudades o esas ciudadelas. Del mundo de Immortal Joe, pues sabemos mucho más. Parece una gran película. Me da mucha pena que no haya funcionado como se esperaba. Y tampoco lo entiendo, es decir, cómo no ha funcionado como se esperaba. A mí me gusta mucho el Nosferatu, que eso vamos a ver todos. Yo creo que es la versión, porque en el fondo es una versión de Drácula que siempre esperamos, que siempre tenga que haber una versión de Drácula cada tantos años como muy mediática, y Robert Eggers consigue algo, una de las películas visualmente más fascinantes del cine de terror contemporáneo, y consigue algo que me parece muy interesante, que da miedo. Bueno, es que eso es una de las cosas que
que la verdad cuesta hoy en día en según qué películas pasar miedo, y eso si lo consigue, la verdad es que para mí ya es un logro, ¿eh? Sí, Porque, a mí me resulta una película como molesta, en el buen sentido de la palabra. sí, Me pasó sí. un poco con la primera profecía de Arkasha Stevens, que es una película que a ratos me da como mal rollo, es decir, me da miedo. Y eso me gusta, ¿no? Es decir, también hablando de monjas, a mí le tengo mucho aprecio a Immaculate. Immaculate. Sí, A mí esa Immaculate. película me sorprende mucho, me parece que tiene una imaginería gótica, oscura, Sí, muy bestia, muy atrevida y que me parece incluso muy bien realizada en muchos momentos, dentro de sí, sencillez, es una película pequeña, pero sí. y tiene esa parte final absolutamente delirante y loca que me encanta, es decir, que conecta un poco con el cine europeo, exploitation Sí, europeo, hasta sí, con sí. Lucio Fulci, hasta con muchas cosas que me lo paso muy bien, ¿no? Y es... Mm. Está, es una película que me ha gustado mucho. Longlegs, evidentemente, es una Longless película de de Perkin. las Sí, sí, películas. sí. Sí que es una película que quizá me esperaba más, pero porque a mí Mm. me gusta Yo, mucho yo también, ¿eh? Osgood Perkins, y Sí, quizá pero me parece una estupenda película de terror y todo. Y funciona bastante bien, es decir, me parece un mm, esfuerzo que hoy en día haya una película así, me parece interesante y me alegro también del éxito que ha tenido un sí. éxito bastante fuerte en salas. Y luego también en salas a mí me da un poco de pena, y lo tengo que decir, como me pasa con Furiosa, pero quizá no me gusta tanto como Furiosa, pero tengo que defender a la única película del universo superheroico que defendería este año, que es Joker Sí, 2. Lo siento, mm, Joker Folie à Deux, sí, que a mí me parece la única película del universo superhéroes, aunque no es una película de superhéroes, ni siquiera en este caso una película de supervillanos, porque no es, y ese es el problema de la película. Pero esa película me gusta mucho. Y me parece un suicidio comercial. Es decir, yo me gustaría conocer al director de la Warner, al ejecutivo de Warner, que dio luz verde a este proyecto, porque es un suicidio. Es decir, oye, lo que habéis visto no existe. Ey, no os olvidaros de la primera. Entonces, pero me parece que es una película interesante. Es una película como de esas películas imposibles que les tienes que te causan cierto interés, ¿no? Y luego hay sí. una película que mucha gente no considera de género, yo sí, que es Kind of Kindness de Yorgos Lántimos. Ya sabéis que a Sí, mí me gusta mucho. sí, sí, a mí también, sí. A mí también Y me en gusta este mucho. caso me parece una película extraordinaria. Me encuentro con el Yorgos Lántimos que a mí más me gusta, quizá el verdadero, el de Canino, el de El secreto del ciervo sagrado. Quizá no es el Yorgos que ha gustado más a la gente, que es el de Poor Things, que a mí también me Sí, gusta, sí, o sí. el de La favorita, que a mí no me gusta nada. Pero es el Yorgos Lántimos más raro, más difícil, Ya. y es una película que me gusta mucho. Es decir, yo creo que ha sido un año interesante, un año con muchísimo producto interesante, Mm. es decir, quizá es no grandes obras maestras ni grandes películas, pero No, mucha película muy buena, ¿no? Si tenemos que utilizar eso de tanto de las estrellitas, pues que hay muchas películas de 4 estrellas, ¿no? Quizá no muchas de 5, pero muchas de 4, ¿no? Es decir, Pero sólidas, como dice Xavi en el Marea Nocturna. ¿el qué? Digo Sólidas, que si sí, yo son creo que son sólidas, sólidas. como dice Xavi. Son sólidas. Yo creo que, bueno, algunas de las que he dicho, para mí Dune 2. Fíjate que hay algunas películas de las que he hablado que ya las he visto 2 veces o 3. Entonces te puedo decir que ya están bastante sólidas. Es decir, Dune, para mí, una película muy sólida. Yo sí, cuando la vi tuve la oportunidad de verla primero en Barcelona, en el Fenómeno, creo que fue, pero luego la vi Eso es lo que la vi yo, sí. en el viaje en Los Ángeles, aproveché, la vi en el Chinese en IMAX y me quedé patidifuso. Es decir, de verdad me quedé alucinado con la película. Y es decir, que está ya muy contrastado la opinión. Fíjate que también Furiosa la he visto 3 veces, es decir, Alien la he visto 3 veces. Longlegs mm. la repetí ayer, por eso me di cuenta de lo que he ¿Ah, dicho de sí? Longlegs, lo tengo muy claro, es decir, me lo confirmó. No fue y bueno, es decir que y Substance también la he visto 2 veces, con lo cual también lo Sí, puedo. Y la séptima profecía también, es decir que. O la primera, perdón, siempre le digo la séptima. sí, La primera La profecía. séptima sí. era la de La 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 primera, Demi de la Moore. Demi primera. Moore, precisamente. Qué gran película.
Qué gran película. A mí me gusta mucho. Pues yo me la vi en el... ¿Sí? Me la vi en el Fantasma del año pasado, en el Fenómena, y la había visto alquilada en VHS en su momento, y no recordaba casi nada. Es Y muy divertida. la estaba viendo allí y digo, ¿esto qué es? Es que yo tengo como una predilección por las películas de terror / religión, que me encantan, me paso muy bien. Es decir, a mí Hombre, a mí algunas sí. Algunas sí. A mí casi todas, ¿eh? Esta no sería el caso para mí. A mí, por ejemplo, hace poco repetí esta de El fin de los días de Schwarzenegger y me lo pasé sí, como... Sí. No, esa es muy divertida. Es que me has puesto una balanza muy... Sí. No, pero cuidado que yo me lo paso bomba. Yo me lo paso mucho en su momento, ¿eh? Sí, le cayeron palos. Ya no era el Schwarzenegger que peli que estrenaba era un éxito y tenía buena crítica. No, ya empezaba de capa caída. Pero a mí esa me gusta mucho, con el Gabriel Byrne ahí haciendo de diablo pasado de vueltas. Gabriel Byrne está increíble como el diablo. Sí. Y luego la escenografía, la fotografía es Peter Hyams, que es un tipo... Exacto. Sí, y que es un gran director de fotografía, es decir, y que tiene estas fotografías oscuras y yo una vez me lo paso en grande. Y un director que tiene unas cuantas películas como The Relic, como Atmósfera Cero. Atmósfera Cero. Sí. Es también la segunda parte de Odisea, también de 2010, suya, ¿no? De 2010. Pensaba que ibas a decir la... No, esta es de Peter Medak. Sí, Peter Medak. He cambiado un Peter por otro. Peter Medak que tiene Especies 2 está muy bien, ¿eh? Sí. Para mí es mejor que la primera. Para mí también. Y la fui a ver al cine y contentísimo, digo, ya verás. Bueno, en la primera que cayó en Sitges estuvo allí el Roger Donaldson y la actriz. La actriz, nos acordamos de la actriz. Sí, además una tía que mide aquí esa mujer, 1,80 m y largos. Sí, 4 metros. Recuerdo que nos hicimos algunas fotos y parecíamos, no sé, los enanos de Blancanieves allá. Sí. O sea, yo me acuerdo, yo ya trabajaba en el festival y me acuerdo que la primera noche antes de la inauguración ya había llegado, estuvimos con ella, Ale Gorina y todos los que estábamos entonces. Y sí, era espectacular la altura de esta mujer. Es que ya te digo. Sí, porque además recuerdo, no sé por qué, no sé si el Brigadón estaba detrás del retiro ese año. Recuerdo que había algo por allá porque iba a hacer una rueda de prensa o algo por ahí. Recuerdo porque nos hicimos las fotos allí. Y la verdad es que cuando nos pusimos al lado para hacernos la foto, y hasta además una mujer que es guapísima. O sea que, sí, era muy guapa, era una modelo. Una modelo, sí. Y bueno, Especies, pero a mí, Especies, siendo que es una peli muy divertida, Especies 2 me gusta más. Es decir, me parece más sucia, más... Sí, a mí también, a mí me gusta mucho. Los efectos me gustan más los de Especies 2, son más efectos tradicionales. Sí. Y me recuerda, películas un poco La Cosa y me gusta. Sí, exacto, sí. Era una película muy, muy interesante. Lo que pasa es que Peter Medak, hablando antes de Noche de Miedo, que estaría dentro de mis 10 top 10, claro, Peter Medak tiene, pues eso, la de Al final de la escalera, que es un peliculón también. Sí, Al final de la escalera, ¿no? Sí, por eso. Sí. Y ya para acabar, Ángel, que nos quedan, pues eso, unos 10 minutos, películas del 2025 que, no sé, que a priori tú veas que... Bueno... Que tienen... Yo apuntaré una que creo que se estrena dentro de poco, como ha salido Oz Perkins, la de The Monkey. Sí, The Monkey es una de ellas, sí. The Monkey es una de las que más, después del éxito de Lockless, evidentemente todo el mundo espera The Monkey con bastante... A ver cómo le sienta también a Oz Perkins un formato como mucho más comercial. Sí. Es una película que ha participado Blumhouse, que ya es un producto que está Stephen King por medio, es un producto que se espera que sea como más comercial, ¿no? Es decir, entonces, a ver cómo sale. A mí hay películas que, me apetecen mucho. Alguna que incluso está rozando lo que no es el fantástico en el 2025. Por ejemplo, ¿cuál había de este año?
De terror, Imposible. sí. Fantástica. Bueno, a mí una de las que más me apetece es Misión Imposible. Es decir, lo siento porque me dejaron con las ganas y estoy un poco aquello que... Sí, bueno, yo tengo muchas ganas de verla, sí. a mí me apetece mucho Misión Imposible de una manera muy clara. Pero evidentemente, pues mira, voy a hacer una patochada, pero pues me apetece Jurassic Park, que creo que os diga. Es decir, a mí, no sé. yo soy muy de dinos y me apetece. Es decir, no siempre la voy a recibir bien, una película de... Pero para mí el cierre de la trilogía de la de Jurassic World es que no me gustó nada, me pareció que estaban cumpliendo la papeleta. Es que Jurassic World tiene... A mí me gusta más la versión íntegra, ¿eh? ¿No habéis visto? Si tenéis el Blu-ray, hay una versión del director, está mejor. ¿Ah, sí? ¿De la tercera, de la última? Sí. Ah, Está pues habrá que bastante mejor. revisarla. Y a mí, y luego hay una película de terror que sí que me apetece bastante de ver. Es decir, me apetece evidentemente ya estrenada Nosferatu, pero me figuro que Ari Aster estrenará film, aunque yo no soy muy Ari Aster, pero siempre me gusta verlo. La del unicornio. Sí, y yo me apunto a ver, aunque sean directores que en principio, pero siempre tienen algo que decir, es decir, que no me importa volver a ver. Me apetece mucho la película de Terrence Malick de Jesucristo con el infierno. Esta película me apetece muchísimo, aunque ya sé que es otro tipo de historia, pero que se verá seguramente en Cannes. También la nueva de Yorgos Lanthimos, Begunia, que es un remake de Saving the Green Planet, la película coreana. Sí, es verdad, sí. Eso en manos de Yorgos Lanthimos puede ser una cosa absolutamente desmadrada. Pero bueno, a ver cómo la ha llevado, porque bueno, es interesante y tampoco mucha gente conoce el original coreano. ¿Y el Frankenstein de Guillermo del Toro? El Frankenstein de Guillermo del Toro, que yo creo que, bueno, es su proyecto soñado. A mí esto de los proyectos soñados me da miedo. Es decir, porque cuando un director tiene su proyecto soñado, a ver si la va... Yo me acuerdo cuando Spielberg hizo Hook, era su proyecto soñado, ¿no? Y Hook, que no me disgusta del todo, pero no es la mejor película de Spielberg, ni mucho menos. Es decir, a ver cómo le sale Frankenstein. A mí me apetece mucho. Toda película que haga Guillermo me va a apetecer, y toda película que sea de Frankenstein me va a apetecer siempre. Es decir, que no tengo problemas en ello. Y luego llegará, me figuro, en el terror del 2025, una película que se ha quedado colgada totalmente este año de todo, que es la película de Cronenberg, ¿no? The Strokes, una película que la han dejado un poco como abandonada. No me extraña, también os lo diré, por las repercusiones que ha tenido en el Festival de Cannes, sobre todo, que la pusieron con cierta razón bastante mal. A mí no me gusta nada, pero es una película que llegará. Tengo curiosidad por Black Phone 2 de Scott Derrickson. Sí. Que bueno, es otro de esos directores que a mí me hace gracia. Es decir, que bueno, que me interesa, que me parece bien. El Wolfman también, el hombre lobo. Me pasa igual, es un director que a mí me interesa, ¿no? Sí. Y a ver qué ha hecho con esta... Cómo moderniza el mito del hombre lobo un poco, ¿no? Sí, exacto. Porque espero, ahí tiene que hacer algo interesante. El hombre invisible para mí es una muy buena película, ¿eh? Está muy bien. Y a mí Upgrade también me gusta mucho. Sí, también. Está muy bien. Y luego hablando de... Day Follow también, la continuación, bueno, ¿no? O la precuela, no sé si es secuela o precuela, no sé si es anterior o posterior. Pero bueno, interesa, es una película que interesa. Hablando del director del Hombre Lobo, hombre, creo que habrá un nuevo Insidious, que no es que me interese mucho, pero bueno, estará ahí. Y sobre todo habrá un nuevo Conjuring. Sí. Lo que pasa es que la tercera ya fue flojita, ¿eh? La del día que el diablo era más de juicios y cosas de estas que, bueno, a ver, que no es que me desagrade, a mí me gustan mucho las películas de juicios, pero... Sí, pero pega una bajona con respecto a las dos primeras de las dos anteriores están muy bien, sí. A ver, a mí
sí me parece flojita, pero bueno, yo creo que luego... A ver, mejores que otras, desde luego, pero... Sí, pero a ver qué tal que sale de ahí de Conjuring. Luego hay una película que la dirige la Mary Gyllenhaal, que hablando de Sí, Frankenstein, The Bride, es sí. The Bride, es Sí. una versión de la novia de Frankenstein, que también, bueno, pinta interesante. Van a coincidir prácticamente las dos, Frankenstein y The Bride, al mismo tiempo. Dice, porque Sí, una la ponen para septiembre y la otra para octubre o noviembre. Es decir, va a sí, haber como sí, una sobrecarga de Frankensteins ahí curiosa. Es decir, que va a haber un panorama bastante interesante. Y sí. luego las típicas películas pues de secuelas de Blumhouse que bueno, a mí me apetecen pues cada vez menos, pero bueno, está Sí. Megan 2.0, Megan El nuevo 2.0, sí, Superman. sí. ¿eh? El nuevo Superman. Bueno, si hablamos de superproducciones, evidentemente sí. Sí. A mí me da mucho miedo el nuevo Superman. Sí, Porque Bueno, más que una a de mí me da terror. mucho miedo James Gunn, mucho sí, miedo. ya. A mí, yo soy muy Zack Snyder, entonces a mí me gustaba mucho Man of Steel y lo que estaba haciendo con Zack Snyder con el personaje de Superman. Mm. Y yo, un Superman bajando gatitos del árbol, no sé si lo voy a aguantar. Es decir, Oye, Ángel, que ya estamos pero me en el apetece, ¿eh? último... Superman. Yo también, a mí también. De principio me apetece. Lo que pasa es que llega un momento que hay tantos superhéroes que podrían hacer películas y que siguen repitiendo siempre los Batman, Superman y todos estos, pero bueno, Bueno, yo es igual. Batman, que se repita todo lo que quieras. También tendremos Batman. Es decir, Sí, sí, Batman también, 2, también, sí. también, sí, pero sí. también te digo una cosa que el Superman, yo creo que se necesita una regeneración del cine de superhéroes, pero Exacto, pasa por hacer buenas versiones de los más potentes. La exacto, gente sí, está también de superhéroes de estos sí, de mercadillo ya, es decir, de Bull Battle, de Kraven, de todos estos ya villanos de segunda. sí, sí, sí. Claro, esta saturación, yo creo que la gente Morbius, quiere ver todos un buen estos. Sí, sí, Superman, un sí, buen Batman, un buen sí, sí, Spider-Man. Y yo creo exacto. que es el futuro del cine de superhéroes. Es decir, que Sí. yo, a ver, espero que haya una regeneración del cine de superhéroes. Me ha hecho una Esperamos. ilusión, una cosa que he visto de Superman, Sí. que ayer salió una especie de póster que tenía la música de Williams de fondo. Sí, Eso me hizo gracia. Pero bueno. sí. Tenemos que acabar ya porque si no nos pasamos de tiempo. Ángel, como siempre, encantado de tenerte en Muchas este gracias. último programa del año. Felicito, o sea, bueno, que tengas unas buenas fiestas y intentaremos conectar contigo cuando hayas pasado por el festival este de marzo, del Soundfest, el de... Sí. South by Southwest. para que nos expliques un poquito, pues bueno, lo que has podido ver por allí, cosas interesantes y esto, si te parece bien, ¿no? No, me parece estupendo, sí. Es decir, yo os comentaré Pues, lo mucho que veremos allí y alguna por eso. cosa que habremos visto ya también de Sundance. Exacto, por eso. Sí, sí. Pues oye, hasta aquí el programa de hoy. Ángel, como siempre, agradecido que estés con nosotros aquí y en este último programa. Santi Serrano, buenas fiestas. Gracias. Sí, sí. Bueno, y la verdad es que bueno, a ver qué nos depara el 2025, ¿no? Bueno, terror, ciencia ficción y a veces Exacto. terror de verdad también y ciencia ficción y en esperemos la que vida muy buen real. cine. Exacto, también, también. Pues Santi Serrano, nos vemos ya el año que viene. Hasta el año que viene, el chiste cuñado. Exacto. En la parte técnica, como siempre, nuestra estudiante en prácticas, Gisela Amador y Carlos Ortega, y uno que os habla, Mario Herrera. Como siempre os digo, felices Navidades, en este caso, más que pesadillas. Adiós.